Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semanita en Falando de Saúde para contarles cosas que tienen que ver con nuestro bienestar y para que no lo estropeemos, que lo hacemos bastante a menudo. Una semanita más en las que ustedes nos van a preguntar cosas, nosotros vamos a tener algún invitado, pero bueno, ¿para qué les voy a yo adelantar nada si tengo aquí a mi querida compañera María Almodóvar? Hola María, bienvenida. Hola Ignacio, muchas gracias. Otra semanita más. Encantada. Bueno, pues para empezar a trabajar, ¿qué Venga, tenemos para hoy? Pues mira, hoy en Falando de Saúde, entrevista con un cirujano ortopédico del grupo La Rosaleda. Los espectadores formularán sus dudas sobre columna vertebral. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa volverá con una de sus explicaciones, en este caso psoriasis, y para finalizar veremos cómo se rehabilita una lesión en la columna. Bueno, pues ya ven, hoy vamos a hablar de ese eje que va desde la cabeza a los pies casi, hasta donde se dice que la espalda pierde su casto nombre, de la columna. Y bueno, para hablar de la columna, naturalmente, nadie mejor que un especialista. Un especialista, además, que una persona con una larga experiencia, que ha ocupado diferentes cargos, ha sido jefe de servicio hasta no hace mucho en el Hospital de Pontevedra, de traumatología y ortopedia. Él es cirujano ortopédico, es decir, que además de la traumatología y de arreglar los huesos cuando se rompen, bueno, pues endereza, coloca, en fin, esas cosas que él nos va a contar qué hace. Además, bueno, después de haber dejado esa responsabilidad recientemente, bueno, pues ha sido nombrado jefe emérito para poder seguir trabajando porque ya saben ustedes que a partir de los 65 años la ley obliga a que la gente se jubile. Bueno, pues él, como todavía es una persona joven con inquietud, seguirá trabajando y además, naturalmente, hace una función prácticamente idéntica desde el punto de vista profesional en el Hospital de La Rosaleda. Bueno, pues con toda esta introducción solo me queda decirles el nombre. En cuanto se lo digan, le conocerán ustedes ahora. El doctor Jorge Echeverri. Jorge, bienvenido. Jorge de apellido, me acabo de equivocar. No, ahora se lo explico. Bienvenido. Ahora les explico por qué. Porque él realmente, lo de Jorge es de apellido, porque su nombre auténtico es Ángel, pero es Jorge Echeverri de apellido. Y entonces le he llamado Jorge porque estaba mirando y él le ha ido mal. Ángel, perdóname. Bienvenido una vez más. Oye, vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de tu especialidad, la especialidad de la ortopedia. Porque la gente muchas veces confunde una cosa con otra. La ortopedia, ¿en qué consiste como especialidad quirúrgica? Bien, nos llaman cirujanos traumatológicos y cirujanos ortopédicos. Ajá. Son dos especialidades en realidad que tienen que ver, porque trabajamos sobre el aparato locomotor. La traumatología, como su nombre indica, actúa sobre las secuelas o consecuencias de los traumatismos sobre el aparato locomotor. Y la ortopedia, en cambio, es la especialidad que actúa sobre las deformidades, bien sean congénitas, bien sean adquiridas, del aparato locomotor. Ángel, pero ¿somos realmente conscientes de la importancia que tiene en nuestro bienestar, bueno, y en nuestra forma de vivir, la columna vertebral? Bueno, yo creo que las personas nos hacemos conscientes de las cosas cuando verdaderamente nos causan un problema.
Y la columna, hay muchos libros, entre los cuales yo destaco uno del francés Meñe, que se titula El dolor de columna, mal del siglo. Es decir, esto dice y habla por sí solo de que es una de las causas de nuestra especialidad que más le preocupa y más se implica al ciudadano normal. ¿De qué se compone? ¿Cómo está fabricada, por decirlo Bueno, de alguna manera, pues, la columna vertebral, doctor? aquí tenemos lo que es una columna vertebral. Tenemos todas las piezas que componen la columna vertebral, que se llaman vértebras, y distinguimos que hay 7 vértebras superiores que se corresponden a la región cervical, columna cervical. Tenemos 12 vértebras a nivel de la región que llamamos dorsal, que son 12 vértebras, y tenemos 5 vértebras lumbares que se corresponden con la región lumbar, y después tenemos al final las 5 vértebras sacras, las que se corresponden, están unidas formando un hueso compacto que es el sacro, y las 4 últimas vértebras que forman esta pequeña unión de pequeños huesecillos, que es el coxis, que es una reminiscencia del rabo. Es decir, esto es lo que sería el rabo humano en sí, y que además en algunos casos, en vez de estar como lo tenemos así, es más largo y a veces hasta está invertido en su curva, y tiene que ser operado porque las personas verdaderamente llevan un rabo. Y este es el vestigio que se ha ido atrofiando del rabo de los animales. Y la columna vertebral, como podemos verla en la maqueta, desde arriba a abajo, vista lateralmente, tiene una serie de curvas, que vemos en esta visión lateral. Estas curvas son fisiológicas, son normales. Las curvas que van hacia adelante, es decir, cuando estas curvas que van hacia adelante en la región cervical, se llama lordosis. Y las curvas que van hacia atrás, como en la región dorsal, se llama cifosis. La otra curva de la región lumbar es también una lordosis. Y estas son curvas que son fisiológicas y tienen que estar respetadas para el buen funcionamiento de las vértebras entre sí, formando esta cadena de piezas, de cuentas, por decirlo así, que es la columna vertebral. Por el contrario, si cogemos la columna vertebral y la ponemos de frente a la cámara, veremos que la columna vertebral es totalmente, en el sentido de delante a atrás, vista de delante a atrás, es recta, es decir, no tiene curvas, es decir, es recta. Y así tiene que ser. Cuando la columna vertebral, vista de delante a atrás, presenta alguna curva, es decir, está, por decirlo así, torcida hacia algún lado, le denominamos a estas curvas patológicas, le denominamos escoliosis. Y nosotros a estas curvas que le denominamos escoliosis, también le ponemos un apellido, que es, según la región donde estas curvas aparecen, le decimos, bueno, pues es una escoliosis a nivel dorsal, o es una escoliosis a nivel lumbar, y esto sí que es también verdaderamente patológico, la aparición de estas curvas laterales en el sentido de delante a atrás de la columna, denominándose escoliosis, que tienen que ser tratadas. Ángel, se decía que los problemas que tenemos ortopédicos de nuestra columna es el precio que hay que pagar por andar sobre 2 patas, porque aparte del trastorno anatómico, deformidad de esa columna normal, hay algunas otras cosas que nos van ocurriendo con el paso de los años, que es lo que se llama la degeneración. ¿Cómo ocurre eso en la columna? ¿Por qué ocurre? ¿Y por qué se produce, por ejemplo, algo que todo el mundo ha oído hablar y que todavía no tiene muy claro, una hernia discal? Bien.
Primero, sobre la primera cuestión, es que efectivamente el hombre se distinguió sobre el resto de los cuadrúpedos de que se elevó sobre las patas de atrás. Y entonces se enderezó y de ahí vinieron muchas cosas, no solamente físicas, sino también psíquicas. O sea, el desarrollo del cerebro también tiene que ver con haberse puesto erguido y ver algo desde una panorámica que los demás animales no veían. Y entonces su columna vertebral tuvo que irse adaptando y está adaptándose, porque en la historia, pues miles de años son, digamos, cifras muy recientes, entonces está todavía adaptándose a esta posición bípeda o posición de erguido. Y la columna, precisamente por eso, tiene estas curvas que hemos mostrado anteriormente, vista lateralmente, estas curvas que son precisamente, están ligadas a la bipedestación, donde, ¿qué pasa? Que la columna, que es el verdadero eje del cuerpo humano, el verdadero eje mecánico donde se gradúa y está al centro de gravedad, tiene que adaptarse. Y entonces esta columna se ha puesto como un muelle, adaptándose sus curvas a que el cuerpo humano esté siempre en el centro de gravedad. De ahí viene esto. Con respecto al segundo tema, o sea, el tema de la hernia discal. Bien, la columna cervical tiene sus características determinadas. La columna cervical, sus vértebras son distintas que las vértebras dorsales y son distintas que las vértebras lumbares, ¿no? Está claro. Y sobre todo, las dos primeras cervicales ya tienen también una morfología distinta al resto de las vértebras, de las otras 5 vértebras cervicales. Bien, si vemos un poco lo que hay entre las vértebras, aparece esta imagen aquí entre las vértebras, mullida, semitransparente, que yo estoy tocando ahora, que son los discos que existen entre las vértebras. Los discos que existen en las vértebras como tienen una función importante. Primero, tienen la función mecánica de crear una articulación, es decir, entre el cuerpo de la vértebra, de una vértebra y el cuerpo de la siguiente vértebra. El disco es verdaderamente el gran estabilizador entre los cuerpos vertebrales. Hay después unas pequeñas articulaciones que si nosotros movemos la columna, las vemos aquí atrás. Sí, yo creo que en esta imagen la vamos a ver mejor. Aquí tenemos las pequeñas articulaciones posteriores de la columna, que son articulaciones que parecen como tejas, con unos agujeros entre vértebra y vértebra por donde salen, esto que ven ustedes, no es más que los nervios raquídeos que van a las diferentes zonas del cuerpo humano, ¿no? Y estos discos, aquí tenemos un disco, lo podemos ver aquí, lo tengo yo en la mano, si podemos acercar un poquito a la cámara, podremos ver exactamente, aquí tenemos la textura del disco, o sea, este es un disco intervertebral. El disco está compuesto, esta zona un poco rojiza en el centro, es lo que sería el núcleo del disco, que tiene un componente celular y un componente de agua importante. Y después tenemos esta textura blanquecina que tenemos alrededor, que son fibras de una sustancia que se llama el colágeno que son elásticas, y todo esto va englobado en una especie de anillo fibroso alrededor, con lo cual se termina así la estructura de lo que es el disco intervertebral. Y vemos que el disco intervertebral, entonces, por su característica que tiene cantidad de agua en el núcleo y las fibras de colágeno, se convierte en un componente muy elástico que soporta grandes presiones dentro de este anillo. ¿Qué ocurre? Cuando con los años, es decir, el disco
es tejido vivo, tiene células vivas, tiene además irrigación, tiene pequeñas arterias que se encargan de nutrirlo. ¿Qué ocurre? Que el disco es la estructura humana que antes degenera, es decir, que antes empieza a envejecer. ¿Y cómo empieza a envejecer? Pues deshidratándose. Es decir, empieza el metabolismo del agua, de los líquidos, del disco, empieza a alterarse y entonces el disco empieza a sufrir los fenómenos del envejecimiento, con lo cual empieza a perder sus cualidades mecánicas. Y empieza a haber pequeñas fracturas, pequeñas roturas a nivel del componente de colágeno y al final también lo que es el núcleo del disco puede escaparse por estas pequeñas fracturas. Y si vemos aquí, en esta imagen que yo tengo aquí en la mano, vemos esta especie de estructura roja que vemos aquí, esto sería una hernia discal. Una hernia discal que, como está en el centro del disco, en la parte posterior central, le diríamos que es una hernia discal central. ¿Esto por qué se produjo? Pues porque las fibras de colágeno empezaron a perder agua, a romperse sus estructuras y el núcleo entonces escapa por el sitio donde más fácil es y entonces se proyecta hacia afuera a través de estas pequeñas roturas y aparece, pues como su nombre dice, herniado. Es decir, nosotros sabemos que cuando una persona tiene una salida un poco del contenido del abdomen a través de las paredes musculares, llamamos hernia, ¿no? Bueno, pues al disco le pasa igual. El disco también hay una debilidad en el mismo y el núcleo entonces tiende a emigrar hacia el exterior, formando esta protusión de material discal que se llama hernia discal. Y para este tipo de lesiones, como las que nos está hablando, tipo hernia discal, ¿existe algún método no invasivo, es decir, una alternativa a la cirugía para curarlas? Bueno, nosotros sabemos que aquí tenemos también en esta visión de esta maqueta de lo que es el disco, aquí tenemos una hernia discal en rojo, también si la podemos acercar con el zoom de la cámara, podemos ver efectivamente, aquí vemos el disco, este es el disco, y aquí tenemos en rojo la herniación de este disco. Si nosotros quitamos esto para que lo vean mejor, aquí nos aparece lo que es la médula espinal y saliendo los nervios que van hacia las diferentes estructuras del cuerpo humano. Vemos como el nervio es comprimido entre la parte posterior de la vértebra y lo que es la pared del disco y la hernia, y entonces el nervio se encuentra comprimido y se encuentra irritado y afectado en su conducción nerviosa. Y ahí aparece el dolor que produce la hernia con signos de mal funcionamiento, el nervio es como un cable de telefónica eléctrico lleno de pequeñas fibras y entonces aparece el dolor y aparece también la falta de conducción traducida en adormecimiento o en algunos casos en falta de fuerza en los músculos que este nervio va a integrar. Tratamiento no invasivo de las lesiones discales. Bien, es importante una cosa. Primero, elegir un poco al paciente desde el punto de vista clínico. Entonces, tendrá que intervenir muchísimo la edad, la profesión y tercero, lo que es también muy importante, es el tipo de hernia, es decir, esa hernia, dónde está situada, si la hernia es simplemente una protusión del disco, es decir, es una hernia que guarda relación con el resto del disco, o esta hernia, es decir, se ha roto y ha emigrado hacia abajo y ha caído aquí. Bien, esto es muy importante a la hora de decidir lo que se va a hacer. Cuando son
protusiones, simplemente protusiones discales, como nosotros veíamos aquí en este disco, cuando son protusiones discales, o bien son hernias que guardan relación con el resto del disco, nosotros ahí podemos actuar de una manera conservadora. ¿Cómo? Bien, digamos que el tratamiento, como yo digo, es como subir una escalera. Hay que subir peldaño a peldaño. No se pueden subir 4 peldaños de golpe. Como tratamiento conservador, sin cirugía, en este tipo de lesiones del disco, tenemos, primero, nosotros podemos, a nivel de la zona periférica del disco, es decir, del alrededor donde está situada la hernia, podemos quemar las terminaciones nerviosas con corrientes de alta frecuencia. Médicamente a esto se llama discoplastia. Podemos también, mediante mecanismos de tracción sobre la columna vertebral, al separar las vértebras con tracción, podemos conseguir que por acción de vacío, de succión, esa hernia tienda a reducirse y deje de dar la clínica, que a fin de cuentas es lo que le preocupa al enfermo. No es tener una hernia discal, sino hay hernias, claro, hay hernias discales que no duelen y hay hernias discales que sí duelen. Y después tenemos el tratamiento. Yo, por ejemplo, tengo en este momento contabilizados 327 casos de tratamientos con un producto que desarrolló el profesor francés del Hospital de la Côte de Nacre, significa Costa de Nácar, de Normandía. Y esto es precisamente el tratamiento con un producto que se llama Discogel. Este producto está indicado en las protusiones discales o en aquellas hernias que hay una conservación de la unión de la hernia con el resto del disco, como decía anteriormente. Y la técnica es con anestesia local. Aquí tenemos la aguja original del Discogel. Es una aguja especial que permite la maleabilidad de la misma, y nosotros la aplicamos directamente. Vemos, normalmente las hernias discales más habituales son a nivel cervical, en la región media, entre la cuarta y quinta vértebra cervical, y en la lumbar, entre la cuarta, quinta y la primera sacra. Estos dos últimos discos son los más habituales. Entonces nosotros vemos que para llegar al quinto disco tenemos que entrar la pala ilíaca nos molesta. Entonces la aguja tiene que flexionarse para poder entrar. De ahí que esta aguja tenga esta especial maleabilidad para entrar en el disco L5-1. Bien, por motivos didácticos, para que puedan entender un poco en qué consiste, una vez que estamos entre el disco, entre la cuarta y la quinta, una vez que hemos pinchado el disco, esto se hace con control de rayos X, y vemos que la aguja está en el centro del disco, tanto en este sentido como en este sentido, entonces procedemos a inyectar el producto que se llama Discogel. Aquí tenemos la jeringuilla original del Discogel. El Discogel tiene una textura de color negro debido a que lleva tungsteno. Este metal tungsteno sirve para que nos dé contraste y nosotros podamos seguir lo que es la inyección en tiempo real del producto. Normalmente el efecto sobre la hernia discal ya hay un efecto inmediato, una vez introducido el producto, y después sigue actuando químicamente dentro del disco aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Y al cabo de 5 o 6 meses vemos en resonancias magnéticas cómo la hernia se ha ido reduciendo, fibrosando, destruida por el Discogel.
El discogel no es ningún gel que almohadille o recupera el disco, no. El discogel es un producto que sigue las fisuras del colágeno del disco y, digamos, llega hasta el saco donde está la hernia y la empieza a digerir metabólicamente, es decir, desde el punto de vista químico. Hay que decir que si los casos que se eligen, porque esto tiene un protocolo, no todo el mundo, por ejemplo, el que tenga desgaste importante de las articulaciones posteriores de la columna, no es un buen caso para el discogel, le resta eficacia. Ahora, si es un caso verdaderamente que reúne todos los parámetros del protocolo, la literatura internacional da un 97,2% de buenos resultados. Ángel, la dificultad probablemente en la aplicación de estas diferentes terapias consiste precisamente en eso, es decir, y es algo que nos gustaría que quedara claro, no todo el mundo es un buen paciente para aplicarle estos procedimientos. No. En algunos casos no queda más remedio incluso que recurrir a la cirugía convencional. Sí. Es correcto, Sí, ¿verdad? sí. Así que no lleguen pidiéndole al doctor Echeverri que les haga esto, a menos que él les diga que está indicado. Sí. Después hay algo que es el tratamiento combinado, Sí. que sí puede funcionar bien. Yo tengo, además, compañeros médicos que lo han sufrido porque tenían este problema, tenían hernia discal juntamente con artrosis, o sea, desgaste moderado de las pequeñas articulaciones que hay aquí en la columna vertebral. Entonces nosotros, o sea, yo lo que le he hecho y lo que yo hago y lo que hacen los demás especialistas, porque aquí nadie se inventa nada ni nadie es más listo que los demás, es decir, simplemente hacemos lo que nos dicen que va bien y que después nuestra experiencia nos reafirma que es bueno. Pues hacemos lo siguiente, tratamos con discogel la hernia y después aquí vemos estas pequeñas articulaciones que se mueven, estas pequeñas que se mueven con corrientes de alta frecuencia, con un electrodo muy parecido a esta aguja. Nosotros vamos a la zona donde está el nervio que se encarga de llevar la sensibilidad dolorosa a estas articulaciones. Y entonces nosotros con estas corrientes de alta frecuencia y aprovechando también con anestesia local, hacemos, por decirlo así, la desaparición, quemamos este nervio, con lo cual este dolor lumbar producida por la artrosis desaparece y el dolor discal producido por la hernia también desaparece porque hemos aplicado el discogel. Porque si no, nosotros nos desaparecerá el dolor producido por la lesión discal, pero nos quedará los dolores producidos por la artrosis. Y en estos casos el tratamiento combinado es lo ideal. Pues doctor, como el tema es tan complejo, da para mucho, no querríamos que por lo menos los espectadores se quedaran sin preguntas. Entonces, si le parece, pasamos a las preguntas de la gente, Ignacio. Encantado. ¿Conforme? Por supuesto, por favor. Pues allá nos vamos. Los espectadores son lo primero. Los espectadores. Como bien dijo Ignacio, los espectadores son lo primero y por eso les agradecemos que nos manden sus preguntas a través del correo electrónico falandodesaude@correotv.es y que nos sigan a través de las redes sociales. Empezamos, doctor. María de Ferrol le pregunta, más bien le confiesa, doctor, juego al golf y noto que al agacharme me duele un poquito la espalda, cuando antes no había sentido eso. ¿Debo empezar a preocuparme? Bien, por lo que se dice, es decir, o sea, la telemedicina, o sea, yo voy a decir algo importantísimo. Es decir, hoy estamos hacia una medicina, digamos, muy tecnológica y poco clínica. Es decir, yo cuando exploro a mis enfermos, la mayoría de ellos me dicen, caramba, doctor, usted es el primero que me ha tocado en la zona tal y me ha explorado, porque normalmente siempre me han pedido directamente una resonancia o unas radiografías. Y entonces, la primera cosa que tiene que tener un facultativo es la información que le da al paciente, es decir, y él se la saca. El médico tiene que sacarle los datos de información para que después los procese el propio médico y encarrile un poco la clínica. Yo tengo un juego, digamos,
que me distrae mucho, a mí me gusta mucho mi profesión, si no, no lo hubiese hecho, y yo juego un poco al diagnóstico. ¿Cómo? Nunca quiero ver nada de lo que me traen los enfermos hechos, ni resonancias, ni radiografías, ni nada. Y exploro a los enfermos y entonces yo me hago una idea de lo que les pasa. Y después yo confirmo con las pruebas si era lo que yo sospechaba. Y esto es importantísimo. Cuando vemos además que el 80% de los casos, el diagnóstico que yo he hecho, además se lo digo al enfermo, mire, usted tiene esto a nivel de tal, creo que es esto y tal. Y veo que en el 80% es acierto. Esto significa que si hacemos una buena información clínica, nos ahorraríamos también muchísimas pruebas, que así sería necesario, en algunos casos, complementarlo con estas pruebas, pero en otros casos yo creo que estarían de sobra. Entonces yo contesto con esto porque estamos hablando de la telemedicina, que sin la exploración clínica del enfermo, simplemente pues porque le duele, me preguntan esto. Hombre, en teoría, una persona que juega al golf y aparece con dolores a nivel de la espalda, pero hay que saber a qué nivel es de la espalda, si es a nivel de cervicales, si es a nivel de la zona media dorsal. Que vaya a verte. O sea, bien fácil, ¿no? No, yo tampoco. No, yo no quiero aprovechar el programa. No, por Dios, solo faltaba. No, que vaya a ver a un no, ortopeda y si está preocupada, vaya al médico. Yo creo que tiene que sí, pero en principio, cuando aparecen estos dolores así, si antes de hacer golf no lo pasaban, posiblemente tengan que ver con que está, es decir, está forzando mecánicamente zonas de su columna que no forzaba hasta ahora, porque cada deporte tiene una manera de actuar especial sobre la columna vertebral. Entonces, primero, por la clínica, que ella me dice, que aparece con dolores, me parece algo nimio, que preocuparse, bueno, si le molesta, lo normal es que se diagnostique y le ponga remedio. Creo que es un tema banal, que puede también tener que ver mucho con los músculos que rodean a la columna vertebral, que es una cosa importante que no se ha dicho, que van desde el cráneo, si lo vemos aquí en la maqueta, van desde el cráneo hasta la región sacra. Estos son los músculos largos de la columna. Y después hay los músculos cortos, que también se llaman intrínsecos, que van en recorridos cortos entre vértebras y vértebras, ¿no? Y hay mucha patología muscular que es la causa de estos molestias, de estos pequeños dolores, ¿no? Y yo creo que son, digamos, cosas de poca monta desde el punto de vista clínico, y en cambio es importante que con pequeños consejos, o a lo mejor simplemente, no tenga ningún problema el resolverlos. Otra pregunta, María. ¿Otra pregunta que se da tiempo? Venga. ¿O estás deseando...? Rapidita. No, ¿Sí? si no se nos acaba el tiempo, rapidita. Venga, Sandra de Santiago dice, doctor, ¿las hernias discales son más o menos delicadas en función de la vértebra en la que estén? Un minuto, doctor. Sí, sí, efectivamente. Es muy distinto una hernia discal, primero, a nivel cervical que a nivel lumbar. A nivel lumbar, nosotros sabemos que a partir de la segunda vértebra lumbar no existe médula espinal, son raíces nerviosas. Entonces, la trascendencia que va a tener esa hernia va a ser sobre un nervio o varios nervios periféricos, y eso le va a dar trascendencia a nivel del miembro inferior. Por el contrario, una hernia a nivel cervical, ahí hay médula espinal. Entonces, cuanto más arriba, más, digamos, órganos inerva la médula espinal. Y entonces, efectivamente, la región cervical es mucho, y cuanto más alta, peor, es mucho más delicado una hernia discal que en la zona baja de la columna lumbar. Alto y claro. Ya veía que estabas deseando posponer tu examen y No querías que siguiera hablando el doctor, pero bueno. Pues eso, ya nos vamos a tu examen, ¿no? Vamos allá. Y hoy, si me apuras, es casi más de sorpresa que nunca. A ver. Psoriasis. Atiza. A ver cómo les cuento yo ahora en poquito tiempo qué es la psoriasis. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por el nombre. Nombre griego, que significa psoriasis, significa, digamos, enfermedad que produce picazón, porque pica mucho. ¿En qué consiste? Pues miren ustedes, sabemos hasta cierto punto qué es la psoriasis, pero no lo que la produce.
ya saben ustedes que hay ocasiones, hay una teoría que está bastante aceptada entre los facultativos, y es que es una enfermedad autoinmune. ¿Eso qué significa? Pues que el organismo, hay partes de su propio organismo que no reconoce, y entonces el sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensa, pues lo ataca. Y en algunos casos causa problemas serios. La psoriasis es una de esas enfermedades provocadas por una reacción de nuestro cuerpo contra sí mismo. ¿Cómo se manifiesta? Pues miren, todos hemos visto alguna vez a alguien que le descama la piel en alguna zona, que pueden ser los brazos, puede ser la cara, puede ser el cuero cabelludo, no tiene nada que ver con la caspa, cuidado. Bueno, pues es una enfermedad molesta, que lo que ocurre es que el proceso de crecimiento que tiene la piel crece de abajo a arriba, es decir, de dentro hacia afuera, y crece a una velocidad normal. Nosotros descamamos células de piel todos los días. De hecho, se dice que más de la mitad del polvo que se recoge en casa viene de nuestra descamación epitelial. Bueno, pues ese proceso, que tiene un tiempo, pues se acelera por culpa de la enfermedad. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que empezamos a descamar y además se queda al aire, bueno, pues la parte menos fuerte, menos potente de la piel, y quedan como los nervios al aire. Por eso puede doler muchísimo. Primero pica, pero puede llegar a doler mucho. Tratamientos. Bueno, primero es una enfermedad crónica, no tiene cura, y vamos a estar con ella por siempre. Afortunadamente, no dura todos los días, sino que tiene brotes. ¿Qué desencadena los brotes? Vaya usted a saber, desde una infección hasta que nos hemos pasado tomando el sol, pasando por una reacción alérgica a cualquier cosa. Es una enfermedad bastante compleja. Tiene una complicación. Cuando pasa mucho tiempo puede llegar a afectar en el área que le es propia a nuestro invitado especialista de hoy, que, bueno, puede provocar artrosis psoriásica. Y bueno, pues es una complicación bastante seria, afortunadamente no es frecuente. Tratamientos, regular. Se ha probado de todo, se han probado hasta drogas anticancerosas, porque se trata de conseguir que nuestro sistema inmunitario, bueno, pues baje un poco el nivel, baje el pistón y no ataque tan fuerte. Al principio lo que se hacía era, bueno, pues la aspirina mezclada con alquitrán, lo cual era horrible, pero había que hacerlo. Te limpiaba las lesiones, sobre todo las de la piel, en las partes más visibles, y funcionaba bastante bien, pero bueno, eso era durante los brotes agudos. Hoy existen medicamentos que se llaman biológicos, que están funcionando bastante bien, no llevan mucho tiempo disponibles en el armamentario de los profesionales de la medicina, pero que están yendo razonablemente bien. De todas maneras, es una enfermedad que hay que seguirla muy de cerca. Vuelvo a repetir que hasta donde sabemos no tiene cura, que los brotes vienen de vez en cuando y cuando les da la gana te puedes pasar 30 años sin tenerla y te vuelve a dar otro. Así que psoriasis, paciencia y resignación. Fantástico, como siempre, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias, María, yo también te quiero. ¿Y ahora? Pues mira, ahora, como aquí tratamos de hablar de patologías que tengan rehabilitación, pues nos vamos a ir a la Rosaleda a ver cómo se rehabilita, cómo se puede recuperar una persona de una lesión de columna. Hoy vamos a hablar un poquito de la rehabilitación en casos de operados de hernias y bueno, un poquito para introducirnos en el tema, pues explicaros que hay como varias fases en la rehabilitación. Hay una primera fase, sobre todo los primeros días después de operarse, en el que se aconseja que el paciente se incorpore lo más pronto posible a actividades pues sencillas de la vida diaria, ya que en los primeros días encamado se pierde mucha masa muscular. Entonces lo principal, lo que se le indica a los pacientes al principio es que haga un ejercicio aeróbico muy sencillo, como puede ser caminar, ¿no? Pues para no perder masa muscular, capacidad pulmonar y se vaya introduciendo rápido en la vida diaria. A partir de ahí, sobre todo a las 6-8 semanas, sobre todo cuando lo prescribe el médico, siempre bajo prescripción médica, se comenzará con otra etapa en la cual bueno, se va introduciendo al paciente en cómo hacer correcciones de la postura y se va bueno, incidiéndoles en la higiene postural y sobre todo ya se empieza con un poquito de estabilización pélvica. Luego habría una tercera etapa en la que se trabaja la flexibilización, sobre todo tanto lumbar o cervical, según el tipo de operación que haya sido, y luego ya se pasa a una potenciación muscular. Bueno, vamos a imaginaros que es un caso de operación de hernia lumbar, entonces lo que vamos a trabajar sobre todo es la estabilización lumbopélvica.
Entonces lo que vamos a hacer es, este ejercicio se puede hacer en varias posiciones, tanto tumbado boca arriba, sentado como de pie, y lo que se trataría es de coger aire y cuando soltemos el aire tenemos que hacer una pequeña rotación de la pelvis hacia atrás e intentar apoyar todo lo que es la zona lumbar contra la pared. De esta forma, teniendo la pared detrás, nos da propiocepción, nos da la sensación donde tenemos que apoyar. Entonces sería coger aire y cuando soltamos, intentamos apoyar, rectificar toda la columna, llevando un poquito la pelvis hacia atrás y apoyar toda la columna lumbar o toda la musculatura lumbar sobre la pared. Lo interesante es que una vez que cojamos la dinámica de hacer esto en varias posiciones, luego lo automaticemos a las actividades de la vida diaria e intentemos siempre ir caminando o estar sentados, siempre con esta postura, con rectificación de la columna. Bien, dentro de la higiene postural, como comentamos antes, es importante que el paciente se acostumbre a lo largo de lo que va a ser ahora su vida diaria y a lo largo de la vida, que se acostumbre a hacer cierto tipo de actividades corrigiendo su postura y haciéndolo de forma que haya menos presión sobre la columna y de esta forma evitar futuras lesiones o prevenir patologías. Entonces, uno de los temas más importantes cuando hablamos de higiene postural es sobre todo agacharse con la columna recta. De este modo cogemos el peso y nos apoyamos sobre los cuádriceps, sobre las piernas y disminuimos por tanto la presión a nivel del disco. Dentro de la flexibilización lumbar lo que es importante es flexibilizar todas las articulaciones de la columna para que sean móviles. Entonces, de esta forma, llevando sobre todo intentando llevar la pierna al pecho y bajándola, luego la otra. De esta forma actuaremos sobre las pequeñas articulaciones de la columna y haremos que conserven su movilidad. Bueno, pues ya ven ustedes, variadito, interesantísima la charla que nos ha dado, la información que nos ha transmitido el doctor Ángel Echeverri, a quien le agradecemos la presencia. Ángel, muchísimas gracias por tu visita. Ha sido tan interesante que vamos a abusar de ti, si nos lo permites, y te invitaremos en otra ocasión. Sí, yo encantado. Quería aprovechar simplemente medio segundo, sí, porque alguien se va a quedar con algo que ha leído. Es decir, estamos en este momento con el tratamiento de la regeneración del disco artrósico, con tratamientos genéticos y con células estimuladores del crecimiento. Pero hasta ahora los resultados podemos decir que son nada más en grupos de pacientes en vías de control, casi de experimentación, y que no podemos decir que estemos en condiciones de darlo ya a todo el mundo. Pero por ahí van los tiros en el futuro, ¿verdad? Los tiros están en este momento yendo por la medicina genética y por la inyección dentro del disco de células que producen desarrollo del crecimiento y sustancias que producen desarrollo del crecimiento celular, como es la proteína morfogenética, también llamada BMP. Pues doctor Ángel Echeverri, muchísimas gracias. Ya saben ustedes, le pueden encontrar en el Hospital de Pontevedra y en el Grupo La Rosaleda en Santiago, naturalmente. María, hoy vamos pasados de vuelta. Hoy vamos, bueno, revolucionados. Pues muchísimas gracias una vez más. A ti. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y a ustedes, ¿qué le vamos a decir? Lo de siempre, nuestra gratitud por acompañarnos durante tanto tiempo es lo que realmente nos motiva para venir una semana tras otra, para contarles cosas, para aprender muchísimo de nuestros invitados y, naturalmente, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Ya saben, el mejor de mis deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.